La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No penséis que he venido para abrogar, para anular, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, y ese es el principio de todo, un encuentro con Jesucristo. Uno puede nacer en un país supuestamente cristiano y aún no tiene ninguna relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno puede nacer incluso en una familia que es creyente, que son cristianos. Y aún eso no significa automáticamente que va a tener un encuentro con Jesucristo, porque Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Y todos nosotros tenemos que experimentar lo que aquel pueblo, aquella gente, en Juan capítulo 4 experimentó. Aquellos samaritanos, cuando Jesucristo se sentó en un pozo, en el pozo de Jacob, que le dio a su hijo José, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Normalmente un judío
nunca pasaba por Samaria. Los samaritanos, en los ojos de los judíos, eran personas que habían corrompido la fe, la ley, los profetas. Y también para los samaritanos, los judíos, para ellos también tenían el mismo punto de vista, que ellos habían corrompido la ley y los profetas. Pero ahora vino aquel que era el cumplimiento de todo. La Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Él viene a un pozo, a mediodía, era la hora sexta, se sienta en el pozo, una mujer viene a sacar agua. Y Jesucristo antes, Él envió a sus discípulos a comprar comida. Es interesante, aquel que multiplica el pan, aquel que es el pan, aquel que para Él todo es posible, por un momento tuvo que estar solo. ¿Por qué? Porque lo que iba a venir ahora, si sus discípulos hubieran estado presentes, no lo hubieran comprendido. Para hablar con esta mujer, Jesucristo tuvo que romper ciertas barreras. Por ejemplo, la barrera cultural, que un hombre en aquel momento no podía hablar con una mujer. O esa barrera religiosa, que un judío no habla con un samaritano, y un samaritano no habla con un judío. Esta mujer viene al pozo, Jesucristo le dice que le dé algo de beber. Ella se sorprende que este hombre judío le pide a ella, que es samaritana, algo de beber. A lo largo de la conversación, ella se da cuenta que es el Mesías que los judíos y los samaritanos esperaban. Ella se va al pueblo y cuando vienen los discípulos le dicen, Maestro, come algo. Y él dijo, yo tengo una comida. Yo ya he comido. He comido algo que vosotros todavía no conocéis. Esa mujer le dio una comida a Jesucristo, porque Jesucristo tuvo un hambre que nosotros hasta entonces no comprendimos. ¿Cuál hambre era? El deseo, el anhelo, el hambre, que todo ser humano sea salvo, porque Jesucristo vino a salvar a lo que estaba perdido. Y este encuentro sació al Señor, porque debajo de esa capa de 6 diferentes esposos que tuvo esa mujer, había el deseo de adorar a Dios. Ella va al pueblo y dice, venid, hay un hombre que sabe todo lo que he hecho. Yo estoy convencido que todo el pueblo vino, menos los 6 hombres. ¿A quién le gusta que alguien sepa todos los pecados tuyos, se lo cuenten a todos? A nadie. Todo el pueblo vino, menos esos 6 hombres. Y luego la Biblia dice que es el pueblo de los samaritanos dijeron, nosotros creemos. Ahora creemos, no por tus palabras, sino nosotros mismos hemos reconocido que este hombre es el Mesías. Eso os deseo de todo corazón, querido oyente, que en algún momento tus hijos vengan a ti y digan, papá, mamá, yo creo en Jesucristo. Pero no en primera línea por lo que tú me has dicho. Eso me ha ayudado, por supuesto. Pero yo mismo he tenido un encuentro con el Mesías. Y sabes, querido oyente, en este seminario que estamos dando de crecimiento espiritual, aquí en Dynamis Radio, y que muchos de vosotros me estáis acompañando y estáis recibiendo los mensajes.
y lo estáis repitiendo en vuestras iglesias, vuestro entorno. Hoy quiero compartir con vosotros sobre la vida y el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Cuando uno viene al reino de los cielos, cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente, cuando uno nace de nuevo, cuando uno dice sí a Jesucristo, uno viene primordialmente al reino de los cielos. Hemos aprendido que no importa a qué iglesia, a qué denominación cristiana tú y yo vamos. Algo tenemos en común todos. Seas católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, adventista, todos nosotros cristianos tenemos esa revelación. ¿Qué es eso? Revelación. Revelación es cuando a ti personal, en lo profundo de tu corazón, Dios el Padre ha tocado tu vida, tu corazón, tu personalidad. Y a ti se ha sido revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, o como dijo un filósofo ya que partió con el Señor cristiano, él dijo, el cristianismo en Galilea era un hombre, en Roma una institución, en Europa una cultura, y en América, hablando de los Estados Unidos, un show. Él lo dijo como norteamericano, lo dijo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Todos nosotros cristianos tenemos en común que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él no es un Hijo de Dios. No. No hay que falsificar la Biblia como hacen algunas sectas. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Jesucristo es Dios en su persona. Jesucristo es Dios. El Padre, el Eterno, el Dios de las eternidades. Él envió a su Hijo Jesucristo. Todos los cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque si rechazas a la persona del Espíritu Santo, es como rechazar a Jesucristo. Porque dijo Jesucristo en Marcos 3, a partir del versículo 28, y en Mateo 12, dijo que si nosotros rechazamos la persona del Espíritu Santo, eso es aquel pecado que no tiene perdón. No es la fornicación con su destrucción y su maldad. No es la mentira con su falsedad. No es la religión con su hipocresía, que a todos nosotros nos estorba la injusticia. El único pecado que uno puede hacer, y solo puedes hacerlo cuando rechazas la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Según los textos que tenemos, Lucas 11, Marcos 3, Mateo 12, el pecado contra el Espíritu Santo es primero darle el nombre a la obra que Él hace, llamarle que es diabólico. A la obra del Espíritu Santo, llamar que es diabólico. Segundo, a la persona que el Espíritu Santo está usando, llamarle endemoniado.
Y tercero, quitarle el derecho al Espíritu Santo de ser una persona. Si alguna secta, alguna persona te dice que el Espíritu Santo no es una persona, ten cuidado, es un veneno diabólico. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él está con nosotros. Él fue enviado por Dios el Padre y Dios el Hijo. Y todos nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos de base en común, como fundamento. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, que el fundamento de todo es Jesucristo, el Hijo de Dios. A partir de ahí, ya depende en qué iglesia, bajo qué cobertura, bajo qué pastorado estás, en qué denominación estás. Porque cada iglesia se diferencia tanto como cada familia. Tenemos en común al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero cada iglesia se diferencia. Muchas veces dicen, es que no encuentro una iglesia como la mía, que yo tenía en mi ciudad, en mi país. Sí, tienes razón. Es casi imposible, porque cada iglesia es diferente. Porque la base de todo, nosotros cristianos, es la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de ahí, también hay cosas muy importantes que deciden sobre el crecimiento espiritual en tu vida. El saber, el tener revelación sobre el reino de los cielos, sobre la gracia del Señor Jesucristo, sobre la justificación por la fe, sobre nuestra identidad en Cristo Jesús, sobre la guerra espiritual, sobre el poder de la sangre, el poder de la palabra, la segunda venida de Jesucristo, sobre la necesidad de vivir y andar en el temor de Dios y en santidad, sobre la bendición de los diezmos, las ofrendas, la necesidad de ser generoso, la efectividad de la oración, la naturaleza de la fe y muchos más temas que estamos aprendiendo poco a poco. Pero hoy quiero tocar con vosotros algo de suma importancia. Porque como dije, nuestra fe es la fe en una persona, en Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo el Hijo de Dios. La persona más importante de todo el universo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primogénito, todo se concentra en Jesucristo. Tanto que también tenemos que saber que en el juicio final no es el Padre el que juzga. Todo el juicio se lo dio a Jesucristo. Por eso, ahora puedes conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque algún día le vas a conocer como el juez sentado sobre el trono blanco, donde el Hades, el paraíso, la muerte abrirá sus puertas. Los muertos y los vivos se van a reunir delante del trono blanco y Jesucristo va a juzgar a todos, a todos. ¿Por qué? Porque la única forma que Jesucristo tuvo derecho de ser juez de todos era convirtiéndose, naciendo como hombre. Para ti, para mí, es de suma importancia saber, conocer lo que dice la Biblia de la naturaleza.
de la preexistencia de Jesucristo. Aunque esa palabra es una palabra humana que no describe. Porque el decir que Dios existe no describe verdad lo que queremos decir. ¿Por qué? La pregunta no es si Dios existe. La pregunta es si nosotros existimos. Déjame explicar por qué. La pregunta no es si nosotros podemos describir la naturaleza, la preexistencia de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando nosotros cerremos los ojos en esta vida y no tenemos las limitaciones de la carne, del tiempo, del espacio, de la gravitación, cuando nosotros le llamamos morimos en esta vida, todo aquel que cree en Jesucristo abrirá los ojos en la eternidad de su presencia. Todos los que creen en Él. Y ahí le veremos cara a cara. Ahí comprenderemos. Finalmente comprenderemos lo que es a lo que nosotros le llamamos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero para crecer sanamente, para que ninguna persona de otra secta o ninguna persona intente de alguna forma manipularte, es importante saber sobre la obra, la venida, la persona, la preexistencia, la presencia y la eternidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era su obra? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué razón nació allí, en Betlehem, en Judea, a 8 o 10 kilómetros de Jerusalén? ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cuál fue la razón? Para eso, Dios el Padre, en su sabiduría, nos ha dado la Biblia, la palabra. La Biblia es el único libro que es del principio al fin perfecto, santo, absoluto. La Biblia es el único libro donde dice en Salmo 12, versículo 6, la palabra del Señor es 7 veces purificada. Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra es luz, su palabra sana, su palabra restaura, su palabra nos hace libre, porque su palabra en primera línea es una persona, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Cuáles fueron sus palabras, su mensaje? ¿Por qué tuvo que morir por nosotros? ¿Cuál fue la razón de todo? En 2 de Timoteo hay un versículo que es impresionante, que dice en versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, dice que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia, y ahora oíste esto, que nos fue dada en Cristo Jesús desde los tiempos eternos. Ahora entramos en eso, vamos a explicarlo. La gracia nos fue dado antes. La gracia estaba preparada desde los tiempos eternos. Pero, dice versículo 10, que ahora se manifestó
por la aparición de nuestro Salvador. Dios el Padre, el eterno Dios, el Hijo, que en ese momento, en el cielo, su nombre no era Jesucristo. Ese es el nombre que recibió en la tierra. Jesucristo, antes de ser hombre, a él le llamaban, a él le conocían los ángeles como Dabar, el verbo en hebreo, Logos en griego. Los ángeles que delante del trono de Dios, los serafines, cherubim, interesantemente dicen Kadosh, 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 3 veces. Santo, Santo, Santo es Elohim, el Señor. Interesante que dice 3 veces Santo. 3 veces. Una por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dios, el Padre, y me encantaría que tú tuvieras un encuentro con el Padre. Pero sabes, querido oyente, mire, Dios el Padre ha decidido que si tú no aceptas que su Hijo Jesucristo es Dios y Señor, Él ha decidido que entonces tampoco puedes tener contacto y una relación con Él. Él te ayudará porque Él es bueno, pero no serás salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene al Padre, y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tendrá jamás al Padre. Todos nosotros, seres humanos, nacemos con el deseo eterno de estar en comunión con Dios el Padre. Pero no era posible, porque el pecado, la oscuridad, la maldad, nos alejó de Dios. Pero Él nunca se alejó de nosotros. Con su amor eterno, como dice el profeta Jeremías capítulo 31, versículo 3, un amor eterno. Dios el Padre, lo que pasó en el jardín Edén, no le sorprendió. Porque antes que todo el tiempo fuera creado, Dios en la eternidad, porque tenemos que comprender algo muy importante sobre la eternidad. Cuando tú y yo observamos el tiempo, lo observamos linealmente. Miramos hacia atrás y le llamamos ayer. Miramos hacia el punto donde estamos y le llamamos hoy. Miramos hacia adelante y le llamamos mañana. Pero ¿sabías una cosa interesante? Que en el mundo espiritual no existe el ayer, el hoy y el mañana. ¿Por qué no? Porque en el mundo espiritual eterno no hay gravitación de la Tierra, del universo. No existe el día y la noche. No existe el tiempo con su poder destructivo. Por eso cuando Adán y Eva tuvieron el jardín Edén, no sabemos cuántos años estuvieron juntos. Porque, interesante, conocemos los días, pero no habla de semanas ni años, hasta el momento que vino el pecado. El tiempo existía en el jardín Edén,
pero no con su poder destructivo. Hoy en día, todo lo que entra al tiempo empieza a envejecer. Pero en la eternidad, nadie envejece. Y cuando Adán pecó, ahí empezó el tiempo, como hoy nosotros lo conocemos, con su poder destructivo. Y cuando Dios el Padre tuvo que cerrar el Jardín Edén, porque en el medio había un árbol, el árbol de la vida eterna. Y para que Adán y Eva no comieran de ese árbol, porque si no, no hubiera existido la posibilidad de salvación. Entonces, Dios el Padre ya había previsto lo que iba a hacer. Él iba a enviar a alguien como nosotros. Allí en el Jardín Edén le llamó la semilla. Interesante, la semilla. Luego, a lo largo del libro Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y así en adelante, pasando los salmos, los profetas. Ahí nos damos cuenta que Dios el Padre hablaba de enviar a un hombre. La Biblia le llama Mesías, el ungido, Mesías, el Mesías. ¿Quién era ese Mesías? En los profetas, Dios ya reveló que iba a enviar a uno llamado el siervo del Señor. Y ese hombre iba a morir por todos, porque todos habían pecado. Y ese hombre iba a dar su vida por el pecado de todo el mundo. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para cumplir y redimir a todos los que estaban bajo la ley. Solo existe una ley que Dios dio a un pueblo. Dios el Padre, en su sabiduría, a un hombre llamado Moisés, le dio unos 613 mandamientos. Solo a Moisés. 10 mandamientos, más muchos más mandamientos, cómo comportarse en la vida cotidiana. Y ese hombre que iba a venir tuvo que nacer como judío. Solo a los judíos tenéis que saber, querido oyente, solo a los judíos. Solo a los judíos. No a los musulmanes, ni a otro pueblo. Dios le dio su palabra. Solo a los judíos. Sí, la intención era que todos los pueblos, bajo la promesa de Abraham, recibiesen esa palabra al Salvador. Pero Dios el Padre solo a un pueblo, a los judíos, le dio su palabra. Porque Dios había decidido que su Hijo iba a venir según la carne a través de ese pueblo. No solo para los judíos, no. Como dijo Jesucristo en Juan 4,
a través de los judíos vino la salvación. Él no dijo, los judíos son la salvación. No, 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 no. Los judíos, especialmente una tribu de los judíos llamado Judá, de ahí vino el Salvador Jesucristo. Él nació bajo la ley, porque para salvarnos había una cosa necesaria. Dios el Padre había preparado, como hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, Él había preparado todo. La justicia, el reino, el perdón, la bendición, todo estaba preparado, pero todo lo que Dios es, todo lo que Él había preparado, Él lo quiso dárselo a un hombre. Pero el problema era que todo ser humano, en algún momento, cuando pecaba, se ponía bajo el dominio del pecado, del reino oscuro de Satanás, sin saberlo. Por eso, si alguien iba a salvarnos, tenía que ser carne y sangre como nosotros, como dice Hebreos capítulo 2. Él tenía que ser uno como nosotros, completamente. Él no podía tener apariencia. Él tenía que ser completamente como nosotros. Por eso, para ser completamente como nosotros, Él nació como un bebé. Un ángel fue enviado a una virgen, le habló. Esa virgen prometida a un hombre llamado Yosef, que significa en hebreo Dios añade. Ella se llamaba Miriam. Ese bebé nace y lo que nadie sabía, que ese bebé era Dios. Era Dios. Era hombre de naturaleza, sí, pero era Dios de identidad. Jesucristo no se convirtió en Dios. Él era Dios, de principio. Si ahora mismo te estás rompiendo el coco cómo funciona, ya somos dos. Tranquilo. Y cuando Él nació, Jesucristo, Él es Dios. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, ningún demonio, ni Satanás, era que el Dios eterno, el Olam, el Dios altísimo, el Elyon, el Dios omnipotente, el Shaddai, el que sostiene el universo en la palma de una de sus manos, iba a tener la palma de la mano de un bebé. Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y ese bebé nació, creció, nunca pecó, jamás en sus pensamientos, en sus palabras, en sus sentimientos. Hasta hoy, el único ser humano que nunca ha pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Él vino a la tierra, cuando Él predicaba, la gente pensaba que Él iba a quitar la ley. Y cuando dice Jesucristo en Mateo 5:17, yo no he venido a quitarla, yo no he venido a anularla. Cuando dice en español, yo he venido a cumplirla, ¿sabe lo que dice? He venido a rellenarla.
Momento. ¿Con qué rellenó Jesucristo la ley? Jesucristo rellenó la ley con la gracia y la verdad. La ley era con un vaso vacío, pero Jesucristo rellenó ese vaso con la gracia y la verdad. Lo convirtió en una copa del nuevo pacto. Que cuando tú y yo cogemos la copa en la Santa Cena, es como si cogiéramos la ley que antiguamente mataba y condenaba, pero ahora estaba rellena con la gracia y la verdad. El poder destructivo de la ley desapareció porque Jesucristo cumplió la ley. Él la cumplió, Él la rellenó, y Él toda su obra, sus palabras, su vida. Él vivió la vida perfecta que le permitió a Dios el Padre. Ahora, en Jesucristo, Dios el Eterno, Adonai Elohim Israel, el Dios Señor de Israel. En Jesucristo, Dios el Padre tenía un hombre en la tierra que desde el tiempo de Adán era el primero que no había pecado. Algo que luego Adán perdió. Porque Dios el Padre sabía que por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la condenación, por un hombre entró el poder destructivo, por un hombre la injusticia, por un hombre la distancia, por un hombre nos convertimos todos en esclavos de Satanás, del mundo. Todo eso provocó ese hombre llamado el primer Adán. Pero Dios el Padre sabía que si Él encontrara solo a uno, si Dios podría traer un contrapeso, si Dios el Padre solo encontraba a uno, si Dios el Padre solo encontraba a uno, podía darle la vuelta a todo. Y cuando Él envió a su Hijo a la tierra, de repente, Dios, el Padre, podía derramar toda su gracia, todo su poder, toda su autoridad sobre esa persona. Y Jesucristo como hombre recibió el reino, la verdad, la gracia, el poder, la autoridad. Y cuando Él vivió esa vida perfecta, ahora la ley había sido cumplida por un hombre. Significa que ahora vino el fin de la ley. Como dice Romanos 10:4, Jesucristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y cuando Jesucristo es condenado, es crucificado, y cuando Él muere en la cruz, por primera vez en toda la historia del ser humano, el único hombre, el único ser humano sin pecado, corrió la carrera de la vida del principio al fin sin un pecado. Y cuando Él muere en la cruz, ahora se pudo enfrentar al último enemigo del ser humano,
¿Y quién era? La muerte. Pero la muerte, cuando Jesucristo murió en la cruz, la muerte pensaba que la muerte de ese hombre a las puertas de Jerusalén era la muerte definitiva de todo ser humano. Y también que Dios había perdido su última oportunidad. Lo que la muerte no sabía era esto, que ese hombre era la vida eterna. Y cuando él cerró los ojos, porque Jesucristo, mientras él hablaba en la cruz, él no podía morir. ¿Sabéis por qué? Él habló 7 veces. Mientras Jesucristo hablaba en la cruz, él no podía morir. ¿Por qué? Porque sus palabras eran vida y espíritu. Su propia palabra le daba vida. Jesucristo decidió cuándo iba a morir. No la muerte tuvo el poder, fue Jesucristo el que entregó el espíritu. Y cuando él, a las 6:30, en la cruz, respira una última vez, porque sus pulmones estaban llenos de agua y de sangre. Los crucificados mayormente se ahogaban en su propia sangre en los pulmones. Se inclinaban sobre el clavo de sus pies para respirar. Una última vez se inclinó sobre el clavo de sus pies, tomó un profundo respiro y dijo: Adonai, Kyrios, tetelestai. Todo está pagado. Todo está consumido. Todo está pagado. Y cuando él respiró la última vez, y cuando la muerte vino sobre él, lo que la muerte no sabía, que no tiene poder sobre ese hombre. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte es el pecado. Y como ese hombre no pecó, la muerte no tenía autoridad. Y para hacerlo mejor todavía, él no resucitó ni al primer día, ni al segundo día, al tercer día. Porque si hubiera resucitado el primer día, de alguna forma en la medicina se puede explicar. Pero el segundo, no, ya es imposible. Pero más todavía el tercero. Y al tercer día, ese cuerpo, el único cuerpo que existió en la tierra y iba a existir en el cielo, es el cuerpo de Cristo. Porque todos nosotros, dice el apóstol Pablo, detrás de la muerte recibimos un nuevo cuerpo, el único cuyo cuerpo pudo subir de la tierra al cielo, era el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo nunca pecó. Por eso su cuerpo es el pan y su sangre es lo que necesitamos, la vida, el cuerpo de Jesucristo. Y cuando ese cuerpo, sobre esa piedra fría, de repente entró al tercer día el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios,
Y de repente los pulmones se hicieron. Empezaron a llenarse con oxígeno. El cuerpo empezó a calentarse porque el Mesías estaba resucitando. Y Él resucitó el tercer día. Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucitó, y cuando regresó al cielo, de repente los ángeles, los serafines, los cherubimes, abrieron las filas. Abrieron las filas. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, en Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno semejante al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y cuando Jesucristo, que dejó el trono como palabra, pero regresó como hombre, Dios el Padre se puso de pie, el Espíritu Santo se puso de pie, los ángeles se inclinaron y Dios el Padre dijo: el nombre de mi Hijo, llamado Yeshua, Jesús, no importa cómo lo pronuncies, su nombre estará sobre todos los nombres. Y en su nombre, toda rodilla se tiene que doblar en el nombre de Jesús. De los que están ahora aquí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es Señor. Y la Biblia dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Jesucristo es el mismo. Él reina, Él sana, Él salva. Él nunca pasará. Y su reino será uno que no será destruido. Queridos, eso es el fundamento de todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vive, Él vive, Él reina, Él está aquí, Él es el mismo. Hoy todavía sana, hoy todavía salva. No sé qué enfermedad se ha acercado a tu vida, a tu cuerpo, pero si tú clamas al nombre de Jesucristo, tú podrás ver como el poder de su nombre, de su vida, de su autoridad, hará los mismos milagros. Porque el que ha cambiado somos nosotros. Nosotros. El cristianismo empezó con el poder del Espíritu Santo y hoy vamos con un poder intelectual que no sabe hacer nada. Queridos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Jesucristo vive. Jesucristo sana. Confía en Él. Su gracia está a tu disposición.
Clama a Él, que Él te salve, que Él te restaure, y tú verás lo que Jesucristo puede. Porque Él es el único camino. Él es la única verdad, la vida, el perdón, la luz. Confía tú en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos.